podemos desenmascarar el SUA en tres situaciones que habitualmente nos vamos a encontrar en nuestra práctica clínica. Para ello vamos a contar con tres ponentes excelentes que de sobra todos conocemos y que la primera va a ser la doctora Ana Ávila del Hospital Dr. Peset y se va a encargar de hablarnos del SUA en el paciente en diálisis, una vez ya diagnosticado de SUA. En segundo lugar, tendremos el placer de escuchar al doctor Manuel Macías del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y que nos va a hablar del diagnóstico de SUA en el paciente no filiado y que va a estar en lista de espera de trasplante renal. Y en tercer lugar, el doctor Manuel Fraga del Hospital Universitario 12 de Octubre se va a encargar de exponernos qué pasa en el diagnóstico del SUA entre los pacientes que debutan con una hipertensión arterial maligna. Con todo ello, deseando ya de poderlos escuchar, damos paso a las presentaciones. Buenos días, soy Ana Ávila, nefróloga del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, y en primer lugar me gustaría agradecer a Alexion su invitación para participar en este simposio y a todos ustedes por su asistencia. En los próximos minutos vamos a abordar un aspecto que no es el típico del síndrome hemolítico urémico atípico, es el de qué ocurre cuando un paciente joven está en diálisis. La forma de presentación más habitual de un paciente con síndrome hemolítico urémico atípico es el del paciente que es valorado en urgencias con síntomas más o menos llamativos, variados, que pueden afectar a casi cualquier órgano o sistema. Desde un primer momento encontramos ya alteraciones clínicas como hipertensión y anomalías analíticas llamativas como anemia, trombopenia y deterioro renal que pueden ir o no acompañados de alteración de otros órganos. El paciente puede requerir incluso ingreso en una unidad de críticos por esa afectación multiorgánica. Antes de la disponibilidad del eculizumab, la evolución era muy variable, desde pacientes que recuperaban completamente la función renal hasta pacientes que fallecían durante este proceso. Pero no era raro pacientes que quedaban en diálisis al no recuperar función renal. Lo que se ha descrito habitualmente es que una vez que se iniciaba diálisis, la actividad del síndrome hemolítico urémico atípico cedía. Pero ese paradigma no siempre se cumple y podemos encontrar pacientes que tras un tiempo en terapia sustitutiva renal presentan signos de síndrome hemolítico urémico atípico activo. Los escenarios que podemos encontrar son variados. Por un lado, paciente con diagnóstico de SUA que inicia diálisis y en el que todavía no se ha conseguido control de todas las manifestaciones clínicas de SUA. También enfermos con SUA que llevan un tiempo en terapia sustitutiva renal y están estables y que de pronto comienzan con clínica compatible con microangiopatía trombótica. Y el tercer escenario es el de un paciente no diagnosticado previamente de SUA que ha iniciado terapia sustitutiva renal por otro motivo, más frecuentemente por hipertensión maligna, nefroangiosclerosis o el cajón desastre de la enfermedad renal crónica no filiada y que empieza a presentar síntomas sugestivos. En estos casos las manifestaciones son comunes y variadas, las que ven ustedes en este cuadrito de aquí, pueden afectar a cualquier órgano. Y estas manifestaciones pueden ser tanto clínicas como subclínicas, lo que va a hacer el diagnóstico más complejo. Y en los próximos minutos vamos a ver algún ejemplo de esto. Este caso clínico se trata de una paciente cuya hermana fue diagnosticada de glomerulonefritis membranoproliferativa a los 14 años. Presentó simultáneamente epilepsia bien controlada con tratamiento y desarrolló a lo largo de la evolución insuficiencia renal progresiva que requirió terapia sustitutiva renal en 2010. A los 10 años del inicio del cuadro. Simultáneamente presentó deterioro neurológico progresivo que le llevó a la muerte a los 2 años de inicio de la terapia sustitutiva renal. Inicialmente no se encontró un diagnóstico definitivo pese a realizar una necropsia. Nuestra paciente empezó a los 12 meses con un ingreso por anemia e insuficiencia renal sin signos hemolíticos que remitió espontáneamente sin secuelas. Posteriormente, desde los 13 a los 26 años fue seguida en consulta de nefrología por proteinuria no nefrótica, hipertensión y ausencia de signos hemolíticos, excepto un aumento ligero de LDH, y se le realizó una biopsia renal que mostró una glomerulonefritis mesangial con depósitos de IgM. A los 26 años presentó un episodio de microangiopatía trombótica sin respuesta a recambio plasmático que requirió inicio de diálisis. En ese momento se le realizó estudio genético que mostró un polimorfismo en homocigosis en el factor H del complemento. Mientras está en diálisis, la paciente empieza a presentar síntomas neurológicos leves y un episodio de pérdida de conciencia que se etiquetó como una crisis de ausencia,
un nuevo episodio de hemólisis microangiopática. Como ven aquí, esta es la gráfica de la evolución, con descenso de plaquetas, descenso claro de C3 y anemia, y se le realizó en ese momento un TAC y una resonancia que mostraba lesiones bilaterales y simétricas en la sustancia blanca subcortical, como ven aquí, y que estaban ausentes 3 meses antes. Se volvió a iniciar recambio plasmático, pero tras 3 sesiones sin respuesta se decidió inicio de terapia con eculizumab. Y cuando la paciente llevaba 3 dosis, se realizó una nueva resonancia, que es la que ven aquí, donde observamos una desaparición completa de las lesiones de la sustancia blanca. No observamos en ese momento mejoría de la función renal, aunque sí se consiguió reducir el número de fármacos antihipertensivos y una mejoría significativa de la hemoglobina. A los 2 años la paciente recibió un trasplante renal de donante vivo no emparentado mientras está en tratamiento con eculizumab y 6 años más tarde mantiene una función renal completamente normal. Las manifestaciones neurológicas en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico aparecen hasta en un 40% de los mismos y tienen una intensidad muy variable, desde leve irritabilidad hasta coma. Habitualmente se describen como de inicio brusco, pero también podemos encontrar en un 10% de los pacientes complicaciones crónicas y son la causa más frecuente de mortalidad y de discapacidad a largo plazo. Una herramienta que puede ser muy útil para realizar el diagnóstico de estas manifestaciones es la resonancia magnética, donde podemos observar intensidad bilateral y simétrica de la sustancia blanca, como era el caso de nuestra paciente. Podemos observar signos de leucoencefalopatía posterior reversible o incluso dilatación de arterias cerebrales, como ha descrito recientemente el grupo de Son-Espases de Palma de Mallorca. Podemos observar también manifestaciones oftalmológicas que son raras, aparecen en menos del 5% de los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico y pueden aparecer en forma de hemorragias o en forma de signos isquémicos. Lo que es interesante resaltar en estas manifestaciones que indican formas graves de síndrome hemolítico urémico atípico y aparecen de forma concomitante con afectación neurológica. En cuanto a las manifestaciones vasculares, sabemos que el SUA está causado por una actividad irregular del sistema del complemento que ocurre de forma primaria en la superficie de las células endoteliales, causando daño a las mismas. El principal órgano afecto es el riñón, por lo que la actividad del SUA suele ceder al perderse la función renal. Pero dado que no es el único órgano que se afecta, la actividad SUA puede persistir en pacientes en diálisis e incluso anémicos. Por otro lado, se demostró hace muchos años la activación del complemento que ocurre en los pacientes en diálisis. Como podemos ver en esta gráfica, más activación tanto de la vía clásica como la vía de las lectinas o de la vía alterna tanto en pacientes en diálisis respecto a controles sanos, que son la barra en negrito. El mecanismo que subyace en la aparición de estas manifestaciones es la activación persistente del sistema del complemento. Esto da lugar a la formación de las anafilotoxinas C3A y C5A, así como la formación del complejo de ataque de membrana. Esto va a alterar el fenotipo fisiológicamente tromboresistente de las células endoteliales, contribuyendo por un lado a la oclusión trombótica de la microvasculatura, tanto coronaria como distal, y por otro lado también puede producir estenosis de grandes vasos. Es raro que se produzca la oclusión de grandes arterias, aunque también puede suceder en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico grave. Por otro lado, las anafilotoxinas C3A y C5A van a ejercer una acción proinflamatoria que va a dar lugar a inflamación y a vasoconstricción, y el C5b9 también va a dar lugar a producción de factores de crecimiento de las células musculares lisas, lo que originará engrosamiento de la pared vascular y estenosis. Estas manifestaciones vasculares son poco frecuentes, pero cuando ocurren es mucho más frecuente en pacientes que se encuentran en terapia sustitutiva renal. Las podemos observar, como hemos visto, en forma de enfermedad macrovascular, pero también como isquemia distal. Y hay que destacar que progresa incluso en ausencia de brotes hemolíticos y es fundamental realizar el diagnóstico diferencial con la arteriosclerosis acelerada que ocurre en pacientes en diálisis. Vemos ahora otra muestra, se trata de un paciente que debuta con síndrome hemolítico urémico atípico, iniciando diálisis en el primer brote. A los 6 meses de inicio de terapia sustitutiva renal,
Presenta de nuevo hipertensión y signos de microangiopatía trombótica que responden a recambio plasmático y a los 2 años empieza a presentar unas lesiones papulares en miembros inferiores con petequias y úlceras necróticas que se etiquetan como de vasculopatía inespecífica. Simultáneamente presenta de nuevo signos de microangiopatía trombótica con trombopenia y hemólisis microangiopática, por lo que se inicia tratamiento con eculizumab, lo que resolvió la trombocitopenia y las lesiones cutáneas. El paciente durante el segundo episodio de MASH se detectan anticuerpos antifactor H, por lo que se mantuvo el tratamiento con eculizumab durante 2 años. Al año de inicio de tratamiento recibió un trasplante renal de vivo sin complicaciones relacionadas con el síndrome hemolítico urémico atípico. En cuanto a las manifestaciones cardiológicas, la incidencia real es rara. Inicialmente se describió como menor del 1%, pero posteriormente con la utilización mucho más amplia de pruebas de imagen como la ecocardiografía y la utilización de biomarcadores cardíacos, se ha visto que la incidencia asciende hasta un 14% de los pacientes con SUA. Normalmente la afectación cardíaca se da en pacientes con hemolítico urémico atípico grave y suele ser precoz, aunque ocasionalmente podemos ver formas subagudas y progresivas o crónicas como miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que destaca de estas manifestaciones es que tienen escasa respuesta al recambio plasmático y el eculizumab es eficaz, aunque la respuesta puede demorarse. Otro tipo de manifestaciones que podemos encontrar muy frecuentemente pues es la hipertensión arterial refractaria y de difícil control. Podemos observar también manifestaciones digestivas con pancreatitis por isquemia pancreática fundamentalmente, también hipertensión pulmonar y hemorragia alveolar y raro encontrar rhabdomiolisis. Todas estas manifestaciones, al ser en ocasiones paucisintomáticas y progresar lentamente, pueden ser de difícil diagnóstico y ocurrir lo que le pasa a este coche. No vemos venir el problema hasta que es tarde y no le podemos poner remedio. Para intentar adelantarnos a la progresión de las manifestaciones extrarrenales, se debe evaluar periódicamente a estos pacientes, realizando al inicio de la terapia sustitutiva renal y mientras el paciente esté en remisión, control analítico completo con evaluación de parámetros de microangiopatía cada 6 meses, una vez al año evaluación ecocardiológica con ecografía, ecocardiografía, electroencefalograma y también con electroencefalograma y una vez cada 2 años realizar una resonancia magnética cerebral. ¿Y qué es lo que dicen las guías clínicas respecto al manejo de pacientes en hemodiálisis? Las pediátricas que en este tema siempre han ido con ventajas son más específicas en cuanto a cómo hacerlo. Indican que en pacientes que han iniciado diálisis podemos considerar inicio de tratamiento con eculizumab hasta 3-4 meses después. Sin embargo, hay casos descritos de mejoría tras mucho tiempo en diálisis, por lo que no está claro cuándo es demasiado tarde. Recomiendan mantener el tratamiento al menos 3-6 meses antes de concluir que no existe beneficio y en caso de dudas podemos considerar la biopsia renal. En cuanto al manejo de manifestaciones vasculares, si estas son nuevas o progresivas, está justificado el tratamiento con eculizumab siempre y cuando no se identifique otra causa. En el resto de manifestaciones, en el momento de publicación de estas guías, que era en 2016, no había suficiente evidencia que avalase la utilización de eculizumab. Las guías KDIGO son bastante más parcas y lo único que indican es que se recomienda mantener el tratamiento en pacientes en diálisis 3-4 meses antes de discontinuar y que en caso de duda se puede realizar una biopsia renal. En la biopsia, el grado de daño vascular y la presencia de necrosis cortical van a correlacionar con mal pronóstico renal, en cambio la gravedad de la afectación glomerular no se correlaciona con el pronóstico. La ausencia de células inflamatorias y de cambios crónicos pueden indicar capacidad de mejoría. Por tanto, ¿cómo vamos a proceder con estos pacientes? Si el paciente tiene un SUA y aún no han cedido los síntomas, se recomienda mantener el tratamiento al menos 3-6 meses o hasta el cese de la sintomatología. En pacientes con diagnóstico previo de síndrome hemolítico urémico atípico y que tras un periodo de estabilidad en diálisis reinician síntomas, se recomienda inicio de eculizumab, ya que estas manifestaciones suelen ser refractarias al recambio plasmático. Y en pacientes que no estén diagnosticados previamente, debemos iniciar un proceso diagnóstico similar al de pacientes con riñón inactivo. Y si se descartan otras causas de la afectación, plantearemos inicio de eculizumab. La duración del tratamiento va a depender de la gravedad de la afectación y del tipo, pero esto es otra cuestión que excede el propósito de esta charla.
En estas tablas vamos a ver una revisión de los casos publicados de pacientes en diálisis tratados con eculizumab. Evidentemente, en estos casos hay sesgo de publicación, ya que probablemente los que no mejoran no se publican, pero veremos algún ejemplo de cómo puede funcionar el eculizumab en pacientes en diálisis. En esta primera se describe a 4 pacientes de distintas edades en los que se inicia tratamiento con eculizumab por diversos motivos. El tratamiento se inició entre los 3 meses y medio y en el último caso a los 5 años de haber iniciado diálisis, y en todos ellos observamos una mejoría continuada de función renal que les permitió salir de diálisis. En cuanto al tratamiento de las manifestaciones neurológicas, el eculizumab se siguió en todos ellos de mejoría neurológica, en la mayoría de casos completa, pero mayor efectividad del fármaco cuanto mayor era la precocidad de instauración. En pacientes con afectación cardíaca, la falta de respuesta al recambio plasmático era la norma y el eculizumab fue efectivo, aunque la respuesta no tan rápida como en otras manifestaciones. En cuanto a las lesiones vasculares, vemos en este caso cómo un paciente presentaba una buena evolución a largo plazo de manifestaciones estenóticas que ya habían llevado a la oclusión casi completa de la arteria carótida, como ven aquí, y tras inicio de eculizumab se estabilizaron estas lesiones. Por tanto, para concluir, y lo que me gustaría que recordasen de esta charla, es que en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico en diálisis o anéfricos, la actividad de la microangiopatía trombótica suele ceder, aunque esto no siempre ocurre. Los síntomas pueden persistir en pacientes que inician terapia sustitutiva renal, aparecer en pacientes previamente estables o presentarse de nuevo en pacientes sin diagnóstico previo. Las manifestaciones extrarrenales en pacientes en diálisis se deben a activación mantenida y de bajo grado del sistema de complemento y pueden continuar progresando incluso en ausencia de brotes hemolíticos. Podemos observar en estos pacientes síntomas neurológicos, oftalmológicos, cardiológicos de intensidad variable. En cuanto a la afectación vascular en concreto en pacientes en diálisis, como ya hemos dicho, se debe a activación de bajo grado del complemento, mantenida o recurrente, favorecida por la técnica de diálisis, y tiene como diana tanto vaso grande como vaso pequeño. Un síntoma muy frecuente en los pacientes en diálisis es la hipertensión arterial de difícil control, y en estos pacientes, antes de plantearnos una retirada de tratamiento, debemos descartar la persistencia de actividad del síndrome hemolítico urémico atípico, evaluando cuidadosamente los órganos afectos. Si persiste sintomatología extrarrenal o aparece de nuevo, es indicación de mantener o iniciar tratamiento con eculizumab, y en general todo tipo de afectación responde a tratamiento con eculizumab, siendo este más eficaz a mayor precocidad en su inicio. En esta charla lo que he pretendido es alejarnos un poco de la visión nefrocentrista que debemos tener los nefrólogos y mostrar cómo puede haber afectación de otros órganos, y esta afectación puede aparecer también en pacientes que estén en diálisis. Y espero que la charla haya contribuido a tener una visión un poco más amplia de este problema. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Macía, del Servicio de Nefrología del Hospital de la Candelaria. Y en primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Española de Nefrología y al comité organizador por la oportunidad de este simposio y a Alexion para su participación en él. En los próximos minutos les hablaré y les daré algunos mensajes sobre el diagnóstico de SHUA en el paciente no filiado que está en lista de espera de trasplante renal, dado que supone un reto y hay datos recientes sobre esta área. Antes de comenzar la charla y para dar un poco la perspectiva de lo que vamos a hablar, quisiera presentarles muy brevemente un caso clínico. Este es un varón que en el año 2010 viene a nuestra consulta con una enfermedad renal crónica avanzada, tiene 52 años, y en aquel momento ya tenía una hipertensión arterial muy severa, con 4 fármacos, y tenía lesiones ya de retinopatía e hipertrofia ventricular izquierda severas. Durante varios años nos volvió a la consulta, y en el 2014 vuelve con una crisis hipertensiva donde ya aparece clínica neurológica y daños de enfermedad renal crónica avanzada. Tras varios ingresos en el 2015, como se indica ahí por gastroenteritis y infección respiratoria, persiste el mal control de la hipertensión y presenta una enfermedad renal crónica que meses más tarde, en enero del 2016, inicia diálisis peritoneal.
Durante todo este tiempo mantiene una hipertensión arterial severa con necesidad de 5 fármacos. Como ven en la gráfica de la derecha, haciendo referencia a los valores de creatinina plasmática, fíjense como en el 2010, que partía de 4 de creatinina, en ese momento el paciente hace un seguimiento y cuando ya reingresa, las cifras de creatinina se habían aumentado, en este caso una gastroenteritis aguda, y posteriormente una infección respiratoria para posteriormente, meses más tarde, iniciar la diálisis. Pero de manera sorprendente, cuando hacemos un análisis de las cifras de plaquetas en estos periodos, vemos que partiendo de valores normales en el momento que acude a nosotros en el 2010, durante las crisis hipertensivas, durante el episodio de infección intestinal o de infección respiratoria, se producen trombopenias significativas, incluso en el momento de la implantación e inicio de diálisis peritoneal. Esto se acompañaba de valores de Coombs directo negativos, valores de ADAN-TS13 normales y ausencia de anticuerpos, y en ningún momento hubo quistocitos. El paciente se empezó a hacer todo el procedimiento de inclusión en lista de espera de trasplante, pero desafortunadamente en junio del 2016 falleció en su domicilio sin determinar la causa. Creemos que esto podría hacernos pensar, y así se trata. ¿Podría tratarse de un SHUA? Y si es así, ¿qué podríamos haber hecho y qué haríamos si este paciente no llega a fallecer? Bueno, pues vamos a ver cómo abordamos esta situación. Podríamos proponer una serie de claves para aproximarnos a estos diagnósticos. En primer lugar, hay que comportarse como siempre hacen, sobre todo los nefrólogos, en ser clínicos. Y para esto hay que recordar que la detección de esta entidad es compleja, pero también hay que evitar el sobrediagnóstico, porque caemos a veces en la tentación de tener un caso sobre alguna patología que no veamos con frecuencia. Vemos que la frecuencia es variable, y hay que recordar un acrónimo que dice que es más frecuente una manifestación rara de una enfermedad común que una manifestación común de una enfermedad rara. Otro aspecto importante que abordaremos en los próximos minutos es la histología. Y como se dicen los americanos, when you wish not to miss, tissue is the issue. O sea, cuando esperas no fallar, tienes que aproximarte a los tejidos. Tampoco debemos depender tanto en la analítica, veremos que esta es variable, y sí en la clínica. Sin duda, si el paciente no está bien, es que no se encuentra bien. Y finalmente, solicitar ayuda, preguntar en foros donde haya más conocimiento o datos sobre estas entidades y cambiar las decisiones tomadas. El sumario de lo que voy a contarles en estos próximos minutos incluirán este perfil de pacientes donde no hay un diagnóstico claro y su importancia, en qué casos hay que pensar en el SHUA, el papel de los datos genéticos y para qué no son útiles, el papel de la biopsia renal y finalmente una serie de mensajes. Sin duda, el pensar que todavía un amplio porcentaje de pacientes que entran en diálisis y de ellos que se trasplantan tienen diagnóstico supone un reto y una situación que requiere mejorar resultados. Vemos que, por ejemplo, en esta serie de Subel de Francia, donde analizan la evolución de 126 pacientes con SHUA tras el trasplante, observan en la gráfica de la izquierda cómo al estratificarlos por riesgo, aquellos que tenían menos riesgo tenían una evolución favorable con supervivencia, mientras que sin episodios de microangiopatía o de alteración de la función renal, mientras tanto los que tenían alto perfil de riesgo iban muy mal. Si analizan este grupo, aquellos tratados previamente de manera profiláctica con eculizumab, que correspondería a 52 pacientes frente a los 74 que no recibieron tratamiento, pues los que no lo recibieron por falta del diagnóstico, pues evolucionaron peor. Por lo tanto, ¿dónde debemos buscar aquellos pacientes que no tienen diagnóstico? Bueno, pues una aproximación sería las MAT secundarias. Muchas veces de ellas no tienen datos genéticos, obedecen a múltiples causas, por lo tanto eso sería un grupo a evaluar tanto en el ámbito pretrasplante como en el trasplante. Otro aspecto relevante, y se ha resaltado en otras charlas de este tipo, es la hipertensión maligna. Hay que recordar que esta entidad puede aparecer en edades jóvenes y en estos casos es donde hay que buscar la causa del SHUA que subyace sobre esta patología, y hay publicaciones de Grossen sobre este respecto. La presencia de síndrome nefrítico sin causa aparente, sobre todo en gente joven, con niveles de complemento de forma mantenida muy bajos. Por supuesto, la presencia de una glomerulonefritis C3, y después otras entidades proliferativas de curso rápido, la IgA, la membrana proliferativa, etc. En este sentido, el grupo francés nuevamente, en su corte de 156 pacientes, ha propuesto una serie de factores predictivos que nos pueden orientar a pensar en que un paciente determinado al año de este debut de la entidad puede desarrollar una enfermedad renal crónica. Esto sería, por tanto, otra clave
para llegar al diagnóstico. Fíjense cómo este grupo establece, le da unas puntuaciones a las cifras de creatinina, variando de 0 a 3 puntos, a las cifras de plaquetas por encima y por debajo de 60.000 de 0 a 1 punto, y a la presión arterial media por encima o debajo de 105 mililitros de mercurio de 0 y 1 punto. Y fíjense cómo aquellos pacientes que tienen menos puntuación tienen un riesgo bajo de enfermedad renal crónica al año, esto sería menos del 18%, frente a los que tienen 5 puntos que tienen un riesgo severo o de 100% de llegar a enfermedad renal crónica. Por lo tanto, ¿qué situaciones serían susceptibles de plantear un SHUA? Bueno, hay que recordar que hay situaciones donde se produce una activación del complemento. A nivel sistémico, pues el síndrome de respuesta inflamatoria. Sin duda, la infección del COVID es un ejemplo de ello, y sobre este sentido hemos publicado alguna, digamos, descripción fisiopatológica. Después, la presencia de un trigger, de un disparador, como es la propia hemodiálisis, una alteración en la activación del C3, como es la glomerulitis C3, o bien una regulación inadecuada de la vía alternativa, como ocurre en el SHUA y en la microangiopatía trombótica, y por último, una alteración en el aclaramiento de estas moléculas, como ocurre en el lupus. Y de luego hay afectaciones locales, y en este ámbito el trasplante figura como uno de los aspectos a tener en cuenta y de necesario estudio. Después otros muchos, como aquí se describen. En una encuesta que realizamos hace unos años en más de 200 centros y hospitalarios, tanto académicos, públicos, y en el ámbito de nefrología, pero también intensivos y también en pediatría y nefrología, vimos cómo cuando se les pregunta a estos profesionales cuáles serían los datos de sospecha de microangiopatía, la primera que aparece es la trombopenia, seguida de la anemia hemolítica y el fracaso renal. Cuando hacemos referencia a la sintomatología, fíjense que hace referencia a que la clínica neurológica es la que ellos utilizan como factor de referencia. Y por último, ¿qué patologías ven más asociadas a esta? Y la primera que aparece son sistémicas como el lupus, pero no olvidemos la presencia del HELP, y aquí en esta, digamos, encuesta no apareció la hipertensión maligna. En la serie y la corte francesa, cuando analizan las causas que pueden participar en el desarrollo de microangiopatía trombóticas primarias o secundarias, fíjense que cuando nos aproximamos a la secundaria hay un 57% con múltiples causas, pero de causas específicas las infecciones, como hemos dicho, el cáncer, los fármacos y el trasplante en un 15% de esta serie de 564 pacientes. Por lo tanto, las drogas, pues veremos más adelante que el tacrolimus es una de ellas. Cuando analizamos nuevamente esta serie para conocer qué síntomas son aquellos o datos que nos pueden orientar, nuevamente destaca el efecto de un trigger, de un evento que lo desarrolla, como es una infección, o en este caso la diarrea, con diferencias entre niños y adultos. Fíjense que la serie incluye más de 200 casos, y por supuesto la presencia de la triada, que es disminución de la hemoglobina por debajo de 10, disminución de las plaquetas por debajo de 150.000, no esperemos cifras llamativamente bajas, esto sería más de una PTT, y por último el aumento de creatinina. Fíjense que el 83% de los adultos presentaron esta triada. Sin embargo, hay formas incompletas que no son tan fáciles de detectar. Pues hay un 15% de casos sin trombopenia, 6% sin anemia, un porcentaje alto que la función renal inicialmente está preservada, y la MAT está localizada. Y después hay otras de curso indolente, más lento, donde la anemia y la trombopenia fluctúan, que corresponden a un 20%. Por lo tanto, hay que estar atentos a estas entidades. Como propuesta, y les centraría el análisis en la lado derecha de la diapositiva, ¿en dónde habría que sospechar diagnósticos de SHUA que se nos hayan escapado en el periodo pre-trasplante o en la diálisis? Pues aquellos que vienen de una enfermedad renal crónica en progresión tras el embarazo por un HELP o por una preeclampsia, aquellos pacientes que perdieron el injerto tras el primer año, síndromes antifosfolípidos, vasculitis tipo ANCA, el lupus, en aquellas enfermedades renales crónicas inducidas por fármacos, y sin duda la hipertensión maligna, aquellas causas no filiadas y la trombopenia autoinmune. Yo creo que en estas dos últimas son las que donde hay que centrar más nuestro objetivo. ¿Y qué ocurre con los test genéticos? Bueno, cada vez tenemos la suerte, y sobre todo en nuestro entorno, con el equipo del doctor Rodríguez de Córdoba, de disponer de la capacidad de test genéticos completos y con análisis funcionales de amplio impacto. Y fíjense cómo lo importante de esto es que es la combinación entre la predisposición genética, que podemos asegurar o decir que hasta un 50% de casos podemos tener datos de una alteración genética, frente a una situación que amplifica el complemento, como hemos visto en las primeras diapositivas. Sería la combinación
de esta predisposición genética con factores desencadenantes, donde en cualquier momento puede aparecer ya sea el SHUA característico o bien las MAT secundarias. Esta es algunos de los datos ya de unos años atrás del registro español de SHUA, donde el factor H es el más prevalente, tanto en la serie de adultos como de niños, pero fíjense que en este caso pues hasta un 63% no tenían mutaciones de alguna de las moléculas del complemento. En un reciente trabajo publicado por Ana Ávila, Mercedes Cao, vemos que ellas analizan la variación de las mutaciones genéticas según el área donde nos encontremos. Hacen referencia al registro italiano, internacional, al registro francés, al registro japonés y a algunos datos de Estados Unidos. Fíjense que la más prevalente porcentualmente es el déficit de factor, la mutación del factor H, pero sin embargo pues ya existen diferentes distribuciones como se ve aquí en Japón, y sin duda sabemos que según esta alteración genética tendremos más posibilidades de desarrollar una enfermedad renal crónica avanzada y tener problemas en el ámbito del trasplante. En este sentido, y el grupo en el que colaboramos durante varios años, con el doctor Campistol y con más que estamos todavía por aquí, fíjense cómo hicimos este algoritmo donde planteábamos que en aquellos pacientes candidatos a trasplante se podrían diferenciar dos grupos: aquellos con riesgo de baja recurrencia, eran casos específicos de SHUA que iban al trasplante, ¿no? Aquellos que tenían escaso riesgo de recurrencia por mutaciones aisladas o anticuerpos antifactor H, etc., al plantearles un donante de vivo, habría que determinar si la alteración genética estaba presente en el familiar que iba a donar y relacionada con la enfermedad que tenía el receptor. Si este no era el caso, no había relación, se podía trasplantar sin profilaxis, si hubiera relación entre el factor genético desencadenante, pues no se podría trasplantar el paciente. Sin embargo, en el grupo más relevante, donde el riesgo de recurrencia es muy elevado, sobre todo mutaciones factor H, factor I, factor B, C3 y factor relacionados con el factor H, vemos que en el caso de plantear un donante vivo relacionado, nuevamente, el algoritmo nos lleva a decir si la mutación está presente o está relacionada con la del donante y el receptor. Si este es el caso, habría que usar profilaxis con eculizumab, pero si la mutación no estuviera relacionada, se podría trasplantar con profilaxis con eculizumab, pero si hubiera una relación entre la mutación del donante y el receptor, habría que evitar esto. Sin embargo, recientemente, el grupo Matrix, como así se refiere el artículo publicado por José Portolés y un multidisciplinar de nuestra sociedad, ellos analizaron aspectos y características, así como el manejo del SHUA, que aparecía post-trasplante en un análisis retrospectivo de 36 pacientes. Es destacar que 14 de estos pacientes ya habían tenido SHUA pre-trasplante y algunos de ellos recibieron eculizumab y otros no, pero lo más destacable, diría yo, que son aquellos pacientes que no tenían SHUA post-trasplante, o sea, que se etiquetaron de SHUA de novo, y ninguno de ellos tenía variante genética. Dividieron a aquellos que el SHUA debutaba en el primer mes post-trasplante, que eran los precoces, y después a otros 6 pacientes que fueron de debut tardío. Fíjense cómo al analizar las causas que ellos indican en sus tablas, vemos que en este grupo de 16 y 6 pacientes había 5 pacientes de causa no filiada, 6 glomerulares, y después ya se distribuía entre intersticiales, vasculares, diabéticas. Y la causa más frecuente, tanto en el grupo de novo precoz como de novo tardío, fue el tacrolimus. En el grupo tardío pues ya había infecciones como factor desencadenante, pero fíjense la relevancia que tiene: ausencia de alteración genética, causa no filiada glomerular y un paciente que en el primer mes, debido al tacro, desencadena un SHUA. Entonces ellos establecen con buen criterio una serie de factores de riesgo asociadas a la recurrencia o al de novo, que sería previamente la recurrencia previa, o la presencia de mutaciones de factor H, factor B con variantes patogénicas y el factor relacionado 1, ¿vale? De todas maneras, ellos insisten en que el uso de eculizumab en estos casos pues, tiene unos resultados adecuados y con buena respuesta tanto renal como de supervivencia. A continuación hablaremos un poco de la biopsia y su papel, dado que desde nuestro grupo, tanto la Glossen como la Sociedad Española de Nefrología, ha pretendido reforzar la indicación, la realización de biopsias y completar un estudio adecuado de estas muestras. Todos sabemos, como se muestra aquí en estas imágenes tan bonitas de un SHUA y una microangiopatía trombótica en concreto, pero se sabe que estas lesiones no son patognomónicas. Pueden aparecer no solo en el SHUA, la PTT, sino en otras microangiopatías como la hipertensión maligna, la esclerodermia, etc.
Como he dicho, pues habría que valorar a aquellos pacientes que no fueron biopsiados en su periodo de trasplante, aquellos que la biopsia no fue concluyente o aquellos que la biopsia mostró ciertos datos de microangiopatía trombótica. De hecho, Mercedes Salguera y algunos más hicimos una editorial hace poco en la revista de Nefrología, donde resaltábamos la necesidad de que esa biopsia en el trasplantado fuera realizada y se ofreciera todo el espectro de estudios necesarios, porque no solo serviría para determinar el hallazgo de rechazo, sino la coexistencia de otras patologías como puede ser recidiva de enfermedad causal o de novo, como el caso de Shua que hemos descrito. Por tanto, ¿qué pacientes requieren atención especial? Pues básicamente pacientes jóvenes, menores de 50 años, pacientes con una biopsia renal que tuviera microangiopatía. Fíjense que además tuvieron una variedad de signos y síntomas propios del MAC, datos de las plaquetas, la anemia, los isquitocitos que pueden no estar, la hemoglobina que debe ser menor de 32, y por supuesto tener un consumo de complemento. Como mensaje final, yo quisiera, en primer lugar, hacer referencia a este caso porque creo que ilustra también una parte relevante. Esto fue publicado en el British Medical Journal sobre una paciente que 10 meses después de tener el cuadro de Shua y requerir diálisis durante ese periodo, debido al tratamiento con eculizumab, consiguió salir de diálisis, y lo más, digamos, relevante, después de toda esta, charla sobre aspectos técnicos, fíjense que la familia, y lo refieren así en el British Medical Journal, la familia dice que gracias al tratamiento nuestra hija se ha recuperado de una enfermedad grave, se siente bien y puede ir al colegio y hacer una vida normal. Deseamos que siga el tratamiento, dado que su enfermedad es genética y sin esta podría recidivar en cualquier momento. Como mensajes finales, pues vemos que el diagnóstico debe ser preciso, sobre todo en aquellos pacientes que están en diálisis. Prestar atención a las manifestaciones extrarrenales, porque encontrar la triada pues a veces no coincide o hay que estar muy buscando esta situación. Después hay muchas entidades que se pueden confundir y pensar en personas jóvenes, hipertensiones severas, niveles bajos de C3, como hemos dicho. El estudio genético va a ser de ayuda, no es imprescindible, pero nos permitirá establecer estrategias adecuadas a la hora del inmediato post-trasplante o el pre-trasplante. Se deben revisar las biopsias, sobre todo cualquier dato que pueda orientar, y finalmente esto permitirá trasplantar en las mejores condiciones, incluso en aquellos casos de donante vivo emparentado. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a participar en esta interesante reunión. Y voy a hablar del diagnóstico de síndrome hemolítico urémico atípico en hipertensión arterial maligna. Estos son mis conflictos de intereses. Voy a comenzar mi presentación con un caso clínico. Un chico joven, un varón de 19 años, que presentaba en los últimos días astenia, cefalea y visión borrosa, y por ello fue a urgencias, donde se detecta una grave hipertensión 195-125, y en la analítica era evidente anemia con trombocitopenia, un fracaso renal agudo, creatinina de 5.6, con proteinuria no nefrótica, microhematuria, una LDH muy elevada y esquistocitos en frotis sanguíneo, es decir, todos los componentes habituales de una microangiopatía trombótica. En el estudio de marcadores de enfermedades sistémicas, los anti-DNA fueron negativos, el complemento normal, las serologías virales negativas. Se empezó a tratar, lógicamente, ya desde el ingreso enérgicamente la hipertensión arterial con IECA. Mejoró la tensión, aunque empeoró más la función renal y la anemia se agravó aún más. El chico no tenía antecedentes familiares de hipertensión, no era obeso, no fumaba. Se hizo un ecodoppler renal que descartó estenosis de arterias renales, y por otra parte no había ningún dato sugestivo de hipertensión arterial secundaria. Además se hizo ya en el primer día de ingreso un estudio de fondo de ojo que mostró la presencia de hemorragias y exudados, por tanto se catalogó como una retinopatía hipertensiva grado 3. Antes de seguir con la continuación de este caso y la resolución final, voy a hacer una serie de consideraciones muy importantes para enmarcar adecuadamente este caso. Por una parte, ya sabéis todos la definición de hipertensión maligna, que consiste en cifras muy elevadas de tensión arterial, acompañadas por el examen de fondo de ojo que muestra hemorragias
o exudados en el mismo. A veces puede además haber edema de papila, sería una retinopatía hipertensiva grado 4. Hay que tener en cuenta que cualquier tipo de hipertensión puede malignizarse. Por tanto, cuando hablamos de hipertensión maligna, es necesario profundizar y decir cuál es la etiología de dicha hipertensión. Esto, curiosamente, es un dato que se ha olvidado hasta ahora en los estudios realizados en cohortes de hipertensión maligna habitualmente, y que es esencial, como veréis después, para entender la interpretación de la aparición de microangiopatía trombótica. Es decir, una hipertensión maligna puede ser por una malignización de una esencial, de una vasculorenal, de formas endocrinológicas de hipertensión, como el hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, la coartación de aorta, etc. Y la interpretación de por qué puede aparecer microangiopatía trombótica en la hipertensión maligna, clásicamente se atribuyó a la hipertensión maligna por sí misma. Unas cifras tan exageradas de tensión dañarían la pared del vaso y precipitarían una microangiopatía trombótica, y en todos los casos de hipertensión maligna hay un incremento brutal del eje renina-angiotensina-aldosterona. Esto está comprobado. Por tanto, hasta hace bien poco, la hipertensión maligna se incluía dentro de las causas de síndrome hemolítico urémico secundario o síndrome hemolítico urémico con condiciones o enfermedades coexistentes, como clasificaba estos casos Fadi Fakuri en una revisión recientemente publicada en Lancet. Ya veis aquí, de todas maneras, que se hablaba de hipertensión maligna, otra vez sin discriminar la causa de la misma. Esta interpretación, digamos, un poco simple de que la misma cifra de hipertensión sería la causante de la microangiopatía trombótica, se ha visto cuestionada y modificada de forma muy importante en los últimos años por varios trabajos que os voy a resumir ahora. El primero fue un trabajo corto, solo incluía 9 casos, procedente de un grupo holandés. Reclutó 9 casos con hipertensión muy grave, como veis aquí. La mayoría tenían anemia hemolítica microangiopática o trombocitopenia, un grave fallo renal, y además en la biopsia renal tenían una evidente microangiopatía trombótica con trombos intraglomerulares. Y lo novedoso de este estudio es que realizaron en los 9 casos un estudio genético que demostró la presencia de mutaciones en genes del complemento en 6 de los 9 casos. Además, la evolución de los casos fue mala, a pesar de que la tensión arterial se logró controlar, salvo 2 pacientes, todos ellos terminaron en diálisis crónica. Y además, cuando se realizó un trasplante renal, en varios casos había una recurrencia de la microangiopatía trombótica. Hoy en día tendríamos claro que estos son casos de síndrome hemolítico urémico presentándose como hipertensión, pero los autores todavía mantenían, como veis aquí en el título, la catalogación de microangiopatía trombótica asociada a hipertensión. Más o menos por las mismas fechas, en 2019, nuestro grupo Glossen publicó un trabajo creo que muy importante y clarificador en el Kidney International. Recogimos una serie de 55 casos de SUA primario, perfectamente estudiados, todos tenían estudio genético, todos tenían estudio de fondo de ojo. Y en esta cohorte, en este estudio, pudimos comprobar una observación clínica que ya llevamos mucho tiempo comentando, y es que la hipertensión está presente en la gran mayoría de casos de SUA primario, y además en la mayoría una hipertensión grave, grados 2 y 3, como veis aquí, grados 2, 170, 96 de media, grado 3 la mayoría, 200, 110, y además de estos grados 2 y 3, un buen número de pacientes cumplían los criterios de hipertensión maligna, hemorragias y exudados en el fondo de ojo, presente en 34% de la serie. Estos enfermos, los 55 casos, tenían la típica constelación de datos del SUA primario, gente joven, con un fracaso renal muy grave. De hecho, el 80% necesitaron diálisis al inicio.
con anemia, trombocitopenia, esquistocitos, aptoglobina prácticamente desaparecida, actividad ADAS 13 normal, y en todos ellos se realizó estudio de complemento y, como veis aquí, había mutaciones patogénicas en casi la mitad de los casos, independientemente de la gravedad de la hipertensión, y entre los pacientes con hipertensión maligna en un 37% había mutaciones. Ya sabéis que en todas las cortes de SUA primario aproximadamente un 50% de los casos presentan mutaciones patogénicas en genes o reguladores del complemento. Pero además otro dato muy importante de este estudio fue comprobar la diferencia en el pronóstico renal entre los pacientes que recibieron eculizumab o no. Ya veis aquí que la respuesta fue mucho más favorable en los pacientes que habían recibido eculizumab en comparación con no tratamiento o plasmaféresis. En los pacientes con hipertensión maligna los porcentajes de respuesta fueron 15% en plasmaféresis y 78% en eculizumab. Veis aquí la supervivencia renal, la clara diferencia significativa entre los tratados con eculizumab y los que no fueron tratados. Esto es la cohorte global y esto el grupo de pacientes con hipertensión grado 2 o 3. Otro estudio importante, también ha aparecido en 2019, son los datos del registro francés de síndrome hemolítico urémico, y analizaron 137 casos, de los cuales 76, es decir, más de la mitad, se habían presentado con una emergencia hipertensiva al ingreso. Ellos no tenían datos de fondo de ojo en todos los casos y usan esta definición de emergencia hipertensiva, que consiste en una tensión de 180 o 120 o más, acompañada de un daño orgánico, bien fracaso renal, insuficiencia cardíaca o fondo de ojo con hemorragias y exudados. En este estudio es interesante que la mitad de los pacientes que se presentaron con emergencia hipertensiva tenían la presencia de variantes patogénicas en genes de complemento. Es decir, estos datos son muy importantes, pero todavía no se ha publicado ningún estudio de cohortes de pacientes con hipertensión maligna en los que se haya desmenuzado, por así decir, la etiología. Esto es un déficit que teníamos y, por tanto, creo que es muy importante un estudio que tenemos ahora en marcha dentro de Glossen. Hemos recogido una cohorte de 199 casos de hipertensión maligna con un diagnóstico bien establecido, y además en cada paciente se hizo un estudio diagnóstico extendido y que permitió realizar de manera concluyente la etiología de la hipertensión maligna en todos ellos. Analizamos, por supuesto, cuántos de ellos habían presentado una microangiopatía trombótica, definida por la presencia de anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia, y en los pacientes que tenían microangiopatía trombótica se hizo un estudio completo, incluyendo test de Coombs, ADAS 13, toxina SIGA y estudio genético en la mayoría de los casos. Pues bien, veis aquí la etiología, el listado de etiologías en la cohorte de 199 casos de hipertensión maligna. La primera causa es la hipertensión primaria o esencial, seguida por glomerulonefritis. El SUA primario es la tercera causa, con un 13% de los casos, y después renovasculares, fármacos, enfermedades autoinmunes e hipertensión endocrinológica. Y es muy interesante comparar los pacientes que presentaron microangiopatía trombótica acompañante, 39 casos, un 19%, versus los que no presentaron microangiopatía. Los pacientes con microangiopatía eran más jóvenes, tenían un porcentaje de mujeres mayor, tenían cifras de hipertensión arterial menores que los pacientes sin microangiopatía trombótica, apuntando ya a que no es la gravedad de la hipertensión lo que causa la microangiopatía, y tenían un fallo renal significativamente más grave, una creatinina de 7 versus 2.7 al ingreso en los que no tenían microangiopatía.
Y cuando discriminamos la etiología de la hipertensión en esos 39 casos con microangiopatía trombótica, vemos que la etiología, que el listado cambia completamente. La mayoría de casos, 59%, fueron SUAS primarios, seguidos de causas inducidos por drogas, glomerulonefritis, enfermedades autoinmunes, 10%, pero veis aquí que los casos con esencial, con renovascular y con hipertensión endocrinológico apenas tenían casos con microangiopatía trombótica. Aquí veis el porcentaje de casos que desarrollaron microangiopatía trombótica en negro dentro de cada grupo etiológico. Veis aquí que, esto es muy importante, la aparición de microangiopatía trombótica fue excepcional en los casos de primaria, no hubo ningún caso de microangiopatía trombótica en las hipertensiones renovasculares endocrinológicas y por el contrario la inmensa mayoría de casos con SUA primario tenían lógicamente microangiopatía trombótica, que también fue frecuente en los casos inducidos por fármacos, sin despreciar el porcentaje de casos glomerulares y con enfermedades autoinmunes. Como veis aquí, dentro de los casos de fármacos, de los 14 casos con hipertensión maligna, hubo microangiopatía trombótica en 6, causada por fármacos antitumorales y en 2 casos por cocaína. Es importante que dentro de las enfermedades glomerulares, todos los casos la mayoría de los casos con hipertensión maligna correspondían a IgA 21 casos, y los únicos casos que desarrollaron microangiopatía trombótica tenían este diagnóstico. Y dentro de las enfermedades autoinmunes, los casos que desarrollaron microangiopatía trombótica correspondían a un caso de vasculitis y a 3 casos de esclerodermia, la bien conocida crisis renal esclerodérmica como causa de microangiopatía trombótica. Y resaltar de nuevo que la hipertensión arterial grave por sí misma no parece causar microangiopatía trombótica. Buenos ejemplos son los 19 casos de enfermedad renovascular y 9 casos de endocrinológica, hiperaldosteronismo primario, fecromocitoma, que a pesar de estas cifras brutales de hipertensión, no desarrollaron en ningún caso microangiopatía trombótica. Por tanto, en conclusión, en la mayoría, 60% de casos en nuestra experiencia, de los casos de hipertensión maligna con microangiopatía trombótica corresponden a SUA primario. Los casos restantes son debidos a microangiopatías trombóticas secundarias o SUA secundario, como otros grupos prefieren denominarlo, secundarias a fármacos o a enfermedades autoinmunes, que representan un 25% en nuestra experiencia, o a nefropatía IgA, no hay que olvidar esta posibilidad, 10% en nuestra serie. Y recalcar que la hipertensión grave primaria, endocrinológica, renovascular por sí misma, muy raramente, muy excepcionalmente desencadena una microangiopatía trombótica. Y volviendo al caso clínico del inicio, a pesar del buen control de tensión, la función renal continuó deteriorándose y se inició tratamiento con eculizumab, con lo cual hubo una desaparición rápida de los trastornos hematológicos y una progresiva mejoría de la función renal, una creatinina sérica de 1,5 al cabo de un año. Se había realizado una biopsia renal al 6º día del ingreso que comprobó la presencia de numerosos trombos intraglomerulares, una microangiopatía trombótica, y la inmunofluorescencia fue negativa, descartando nefropatía IgA. Y el estudio genético mostró una mutación patogénica en factor H. Es decir, es un caso representativo, un buen caso que ilustra lo que he comentado hasta ahora de SUA primario que se presenta con hipertensión maligna. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a los ponentes por sus concisas y clarificadoras presentaciones, como ya esperábamos. Tenemos un montón de preguntas y muy poquito tiempo, entonces vamos a empezar por orden de presentación. Vamos a empezar con la doctora Ana Ávila, a ver si nos da tiempo a llegar hasta la tercera ponencia. Preguntan, Ana, que en los pacientes que están en hemodiálisis diagnosticados de SUA asintomáticos y sin tratamiento, has recalcado en la importancia de hacer pruebas periódicas para poder desenmascarar actividad subclínica. Pero en este tipo de pacientes, ¿crees que tendría importancia analizar marcadores serológicos de actividad de la vía alterna del complemento
para poder diferenciar si las lesiones que presentan en las pruebas estas periódicas que vamos a realizarles son por la activación del complemento o por otra causa que pueda asociar el enfermo en diálisis? Evidentemente, cuantas más pruebas realicemos, mejor, y cuantos más datos dispongamos, pues más claro lo tendremos, pero no siempre los parámetros de actividad del complemento se van a relacionar con el desarrollo de lesiones clínicas. Entonces, creo que es más importante evaluar clínicamente al paciente. Entonces, un paciente joven en diálisis que desarrolle pues, estenosis vasculares progresivas o una insuficiencia cardíaca que en principio no nos queda claro o no se puede justificar por otras causas, nos debe hacer sospechar en la posibilidad de que el síndrome hemolítico urémico atípico siga activo. Está claro que cuantas más pruebas podamos hacer, mucho mejor, pero no son necesarias y no son excluyentes. Muchas gracias. Para el doctor Manuel, dado que ha presentado un amplio espectro de pacientes donde podríamos sospechar una MAT como origen del desarrollo de la enfermedad renal en los pacientes que se van a incluir en lista, ¿cree que se debería de incluir el estudio de genético como una prueba más dentro de la inclusión del paciente en lista de espera? Bien, el estudio genético, bueno, como saben, digamos, tiene un coste elevado, lleva un tiempo tenerlo completo, que incluya no solo los parámetros de mutaciones, sino test funcionales, pero yo creo que hay que centrar el estudio genético en un perfil de pacientes donde haya una sospecha fundamentada de SHUA, ¿no? Te diría que pacientes jóvenes sin filiar y que hay una progresión de enfermedad renal crónica, como el caso que conté, con datos, por ejemplo, de hipertensión maligna en su historia clínica, pacientes con algún patrón hematológico de sospecha. Yo creo que hay que centrarse un poco en aquel perfil que pudiera tener alguna alteración. De hecho, los centros de estudio genético te solicitan unos datos clínicos para un poco también colaborar en esta decisión, ¿no? Por tanto, no creo que sea necesario hacer un estudio a todos los pacientes como de otras entidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un poco centrar, ¿no?, en el tipo de paciente y un poco ver si es necesario o no el hacerlo. La tercera pregunta para el doctor Manuel Praga. Preguntan que dado que el 37% de los pacientes con hipertensión arterial maligna presentaban variantes en el estudio genético en los factores reguladores, ¿crees que hay algún dato en la clínica analítica o pruebas complementarias de los pacientes que presentan hipertensión arterial maligna que nos puedan hacer pensar que estamos realmente ante un SHUA? ¿Qué nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial en la clínica diaria? Bueno, como dije en la segunda parte de la charla, es fundamental diferenciar las hipertensiones malignas con y sin microangiopatía trombótica, ¿no? Entonces, si una hipertensión maligna va acompañada de microangiopatía trombótica, hay que sospechar una serie de condiciones, el SUA primario, los SUA secundarios, que obviamente hay que descartar con un estudio clínico y analítico, una esclerodermia, un lupus, fármacos, que eso es muy fácil de descartar, ¿no? Y siempre está la posibilidad de una IgA. Pero lo más importante de este estudio pendiente de completar, Teresa Cabero está ya terminando de analizar los datos y pensamos publicarlo pronto, es que las hipertensiones malignas por sí mismas, las esenciales, renovasculares, etcétera, no causan microangiopatía trombótica o solo muy excepcionalmente. Entonces yo creo que es un estudio muy novedoso porque es el primero que hace un diagnóstico diferencial de la hipertensión maligna. Es un tanto asombroso que hasta ahora habláramos solo de hipertensión como una cosa mecánica, ¿no? Y claro, pensar que un chico de 18 años con una hipertensión maligna, microangiopatía trombótica que va a diálisis, es un esencial, pues es que era una cosa clínicamente absurda, ¿no? Una esencial, un sujeto de 50 años, obeso, fumador, que ha abandonado la medicación, etcétera, etcétera. Es decir, hay que pensar mucho más de lo que pensábamos hasta ahora ante un caso de hipertensión maligna con microangiopatía trombótica. Las posibilidades diagnósticas se han acotado mucho, pienso yo, a raíz de este estudio, ¿no? Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Volvemos a empezar la ronda de la primera presentación porque tenemos para todos más preguntas, pero bueno. Para la doctora Ana,
se deben de hacer en los pacientes que están asintomáticos buscando patologías subyacentes. ¿Qué esperaría encontrar en estas pruebas tipo ecocardio que nos animase a necesitar iniciar terapia anticomplemento para controlar la enfermedad? Los resultados que podemos encontrar en esas pruebas complementarias no son característicos del SUA, lo que sí que nos puede poner de manifiesto, pues, por ejemplo, en una ecocardio, una insuficiencia cardíaca de una rápida progresión en un paciente que está en diálisis, o que podamos observar en alguna resonancia unas lesiones neurológicas que no existían previamente en ese paciente. O sea, no hay ningún resultado específico que nos indique que el paciente tiene un SUA que está activo, sino que lo que vemos son alteraciones que podemos encontrar en muchas otras situaciones, pero que no deberían estar presentes en ese paciente. Entonces, fundamentalmente, pues es eso, progresión de insuficiencia cardíaca o de miocardiopatía dilatada, o lesiones neurológicas inexistentes previamente, o estenosis arteriales que no se nos justifica por otros motivos, pues porque el paciente tenga un hiperparatiroidismo, una hiperfosforemia muy llamativa. Entonces, en esos casos podríamos pensar que esas alteraciones son por el SUA. Pero no hay ninguna específica del SUA. Muchas gracias a todos los ponentes. Me están ya tirando de las orejas, que estamos sobre tiempo. Y bueno, a ver si el año que viene nos podemos ver en presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Adiós.